Buenas para todos. Continuando con nuestra temática de convertidores conmutados, hoy haremos una explicación sobre las topologías. Este es un sistema, ¿sí? Recordando un sistema aislado en donde tenemos un campo solar fotovoltaico, un controlador de carga que tendrá que entre sus funciones obtener el punto de máxima potencia del campo solar y cargar un banco de baterías. Ese banco de baterías será descargado por un inversor y ese inversor le entregará la energía o la potencia, ¿sí? Obviamente durante un tiempo una potencia, que es energía, a digamos que a una vivienda, una casa, una carga aislada de la red, como su nombre lo dice. Por otro lado tenemos un sistema on-grid, ¿sí? Un sistema on-grid tiene un campo solar fotovoltaico, pero directamente conectado a un inversor, y ese inversor puede entregarle la energía a la red eléctrica, ¿sí? También entregarle la energía a la casa o a la vivienda, y en dado caso que la vivienda requiera más energía, más potencia de que la que se está produciendo por el campo solar, la puede tomar de la red eléctrica. Esa es una gran ventaja en los sistemas conectados a la red eléctrica, ¿sí? Y obviamente tenemos un contador bidireccional que pues contará la energía que se le entrega a la red y cuánta consume, ¿sí? Entonces tenemos en este caso un convertidor conmutado y otro convertidor conmutado. Y acá tenemos otro convertidor conmutado, también inversor, pero con otras configuración, digamos que otra distribución diferente. Entonces tenemos, ¿qué le entra a este controlador de carga? Le entra un nivel de C y saca un nivel de C para las baterías, o sea que es un convertidor DC-DC. Y este inversor entra de C y sale a C para alimentar los electrodomésticos. Entonces es un DC a C. Y este es otro inversor que también que es un convertidor DC a C. ¿Listo? Hasta ahí vamos correctos en nuestra digamos que contextualización con con energía solar fotovoltaica. Y acá tenemos unas topologías de convertidores conmutados DC-DC. ¿Sí? Tenemos un convertidor BOC, tenemos un convertidor BOC boost, ¿sí? Si BOC es reducir, boost es elevar, este convertidor es capaz de reducir y de elevar. También tenemos este convertidor CPIC, que también puede reducir y elevar, y también tenemos el convertidor CUC, ¿sí? ¿Qué características tienen todos? Que cambian la magnitud del voltaje a la salida, tanto para elevarlo o para reducirlo, que pueden invertir, o sea, yo tengo acá un voltaje positivo y acá en la carga verlo como negativo, o, ¿sí? Digamos, en este caso del pop boost, ingresa un voltaje positivo y en la carga lo ve negativo, o en el caso del CPIC, que entra un voltaje positivo y ve un voltaje positivo a la salida, o sea, no invierte. Entonces, podemos tener esa clase de convertidores. También uno con filtro a la salida LC o diodo condensador. Entonces, el convertidor BOC que vimos en la anterior explicación en la introducción, su salida es inductancia condensador. Pero el convertidor boost que eleva, su salida es diodo condensador. ¿Sí? Esas son las características. ¿Sí? También tenemos otra, que la entrada, ¿sí? Que el circuito entre en corriente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenga una inductancia conectada en serie a la fuente de entrada. Por ejemplo, el circuito boost, ¿sí? Que eleva, mire que entra acá la celda de conmutación, o sea, los elementos que conmutan, entra en corriente, porque esta inductancia lo que está haciendo es que exista una corriente acá continua y de C a este puente. ¿Sí? Entonces puede entrar en inductancia o puede no entrar en inductancia. ¿Eso en qué nos beneficia? Bien, si en lugar de tener esta fuente acá tuviéramos un panel solar fotovoltaico,
y tenemos en serie una inductancia, pues la corriente que está entregando ese panel, ¿sí? Como es la misma de la inductancia porque están en serie, pues será una corriente continua, ¿cierto? Una corriente DC. Por lo tanto, si yo quiero obtener digamos que la potencia máxima del panel, mediré esa corriente que entrega el panel y el voltaje del panel para que se sitúe en el punto de máxima potencia. Ahora, si tengo un convertidor como el BOC que tiene el interruptor en serie con, digamos que con el panel, pues tendrá una corriente conmutada porque el interruptor o está en corto, ¿sí? O está abierto. Entonces, ¿hay corriente o no hay corriente? ¿Hay corriente o no hay corriente? O sea, una corriente conmutada. Va a ser más difícil situarnos en el punto de máxima potencia. Acá tenemos un ejemplo de un convertidor boost con seguimiento de punto de máxima potencia. Estos son los convertidores y este es, digamos, una placa donde está el microcontrolador y podemos obtener una serie de voltajes para alimentar nuestro circuito. Pero este es el circuito y sensores. Acá observamos en la view unas gráficas que sus compañeras, ¿sí? Lograron en el desarrollo de su tesis. Este circuito es desarrollado e implementado en la UPTC. Entonces ellas, que tenían en su entrada un panel de 20 vatios y que digamos que podía entregar un amperio en el punto de máxima potencia y alrededor de unos 16 voltios en el punto de máxima potencia, entonces ellas hicieron un barrido con su convertidor, hicieron un barrido, movieron el ciclo útil y lograron encontrar esa curva característica del panel, ¿sí? Y además comprobar que su circuito sí seguía el punto de máxima potencia. ¿Por qué? Porque ellas hacían el barrido, o sea, en el barrido hacían esta gráfica y después inmediatamente ponían a funcionar el algoritmo de seguimiento de punto de máxima potencia, ¿sí? Entonces acá podemos observar, miren, hicieron el barrido y el convertidor se quedó en este punto donde hay más, digamos que más resaltado. También lo lograron en este punto, obviamente son pruebas, ¿sí? Pruebas, pero mire que se logra quedar en este punto. Y si hay grandes movimientos, pues el algoritmo puede tener fallas. Y esta es una gráfica que ustedes también pueden ver, que es corriente versus voltaje. Esta que vemos acá es potencia versus voltaje. Potencia versus voltaje, esta es corriente versus voltaje. Y también se queda en el punto de máxima potencia, ¿sí? Este es un circuito desarrollado por compañeros de ustedes en la UPTC, desarrollado en la UPTC. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, ¿sí?, este controlador de carga identificado, ¿no? Podrá ser cualquiera de estas topologías u otras topologías de CDC, como, ¿sí?, en este caso, como un boost con seguimiento de punto de máxima potencia. ¿Por qué un boost? Porque mire que tiene una inductancia en la entrada, va a ser un poco más fácil, ¿sí? Y obviamente eso también depende de la carga, de, digamos que, de seguir y de medir la corriente que entrega el panel. ¿Listo? Ahora, nos falta otra parte de nuestras topologías de convertidores conmutados ya aplicados a esos sistemas solares fotovoltaicos. Y uno de esos son el inversor. ¿Qué hace el inversor? Convierte DC en AC, convierte en DC, mire esta batería, y tenemos acá un AC a la salida, un AC a la salida. Y en eso tenemos dos diferentes topologías de inversores. Las principales, porque hay más. El inversor en fuente de corriente y el inversor en fuente de voltaje, ¿sí? ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, en el CSI, ¿sí?, no se requiere un condensador en DC, ¿sí? O sea, vamos a ver más adelante que en este BCI, ¿sí?, como esta es una batería, pues no podemos exigirle una corriente, digamos que tan variante en el tiempo, debe ser constante. Entonces requerirá algún circuito extra acá, ¿sí?, por generar un filtro LC para que esa corriente que ve la batería pues no sea, digamos que tan variante en el tiempo. El CSI, otra característica es que el CSI
requiere menos voltaje en la entrada que el VCI. ¿Sí? Una desventaja que tiene el CCI, mire que tiene 8 interruptores, en cambio el VCI tiene 4. El CCI tiene menos eficiencia, ¿sí? Pero evita otro convertidor, ¿sí? Como veíamos en la introducción, un convertidor que eleve para poder tener acá, digamos que 400 voltios. Este no lo requiere, entonces nos evitaríamos ese otro convertidor en la entrada entre el banco de baterías y el inversor. ¿Listo? ¿Qué características tiene ese inversor PCI? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá, tiene 4 interruptores, pero ¿cómo es el funcionamiento de esos interruptores? Son cruzados, o sea, cuando se enciende S1 también se enciende S3 y cuando se enciende S4 también se enciende S2. Tenemos dos estados cruzados, es un puente H. ¿Sí? ¿Quién lo controla? Mire que tenemos acá una señal moduladora que es la roja, ¿sí? Una señal moduladora de baja frecuencia y una señal portadora. Esa señal portadora es de alta frecuencia, ¿sí? Y las comparamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa señal? El resultado de esa señal es una señal cuadrada, ¿sí? Que va a entrar a controlar estos pares de diodos. ¿Y qué vamos a ver acá? Digamos que en la entrada al filtro, pues mire que si funciona en puente H, yo voy a tener acá o 220 voltios o menos 220 voltios, o sea, una señal cuadrada. Tendré un filtro LC que, ¿sí? que podrá quitarle la componente de alta frecuencia, estos 50K, y dejarme la de baja frecuencia, o sea, solamente esta, pero con el nivel de tensión de la fuente de entrada. Por lo tanto, a esta resistencia podré entregarle una señal cuadrada de hasta 220 voltios pico. Y eso lo podemos ver acá. Hay una relación muy importante que es el pico de la moduladora, el valor máximo de la moduladora y la relación entre el valor máximo de la portadora. Esa relación me dice el índice de modulación. Por lo tanto, el voltaje pico acá sobre la carga estará relacionado con ese índice de modulación. ¿Sí? Si acá yo tengo, por ejemplo, un voltaje pico de la portadora de 1 y un voltaje pico de la moduladora de 0,76, pues el índice de modulación será 0,76. Ahora, mi voltaje a la salida pues tendrá un voltaje pico de el índice de modulación por el voltaje de entrada. Y así tendré un rango muy grande para poder controlar cuánto quiero de voltaje a la salida. Ahora, ¿cómo funciona el CSI o inversor por fuente de corriente? El CSI también utiliza el mismo principio de portadora y de moduladora y de comparación, pero la estructura, la topología del circuito ya es diferente. Mire que tenemos una inductancia en serie con la fuente. ¿Qué nos dice eso? Que al puente, ¿cierto? Al puente H, digamos que este es un interruptor, este es otro interruptor, este es un interruptor y este es otro interruptor, ¿sí? Entrará en corriente. Entonces, ¿qué harán estos interruptores? Conmutar corriente. ¿Y yo qué voy a ver acá? ¿Sí? Esta IX que ustedes ven acá en este scope, pues será una corriente conmutada de pues, la corriente de entrada, pero una señal cuadrada conmutada, ¿cierto? Perdón, una señal cuadrada con valores máximos de la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, este inversor, si ustedes se dan cuenta, ya sale sin corriente, ¿sí? Y lo que yo hago con el condensador es quitarle, ¿sí? Esa componente IX, ¿sí? Esa componente IX cuadrada, o sea, esa conmutación, y quitarle esa parte de alta frecuencia y entregarle solo la baja frecuencia a la resistencia. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del inversor CSI. Y lo mismo, el índice de modulación estará relacionado con el voltaje pico de la moduladora y el voltaje pico de la portadora. ¿Listo? Esa relación pues me habla de un índice de modulación, y como es un inversor CSI, pues el voltaje pico, la corriente pico de la salida será la corriente de entrada por ese índice de modulación. Y si yo cambio ese índice de modulación, ¿sí? Si yo cambio ese índice de modulación, entonces podré tener más o menos corriente en la salida. ¿Listo? Ahora, estos interruptores, ¿sí?
vamos a ver más adelante cómo se pueden identificar, porque en este caso el diodo MOSFET, ¿sí? Y en el BCI era solo un MOSFET, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace para encontrar y entender cómo llegar a esos interruptores. Ahora vamos a ver un ejemplo de un uso del inversor. Tenemos, ¿sí? Tenemos por acá, perdón, tenemos una vivienda, ¿sí? Una vivienda, un inversor y tenemos por acá un banco de baterías. Es un ejemplo de un inversor, ¿no? El inversor, ¿qué va a hacer? Por lo general, una gráfica de consumo, una gráfica de consumo de una vivienda es así, ¿sí? Entonces, si encontramos por acá el promedio, entonces, para evitar esas variaciones en el consumo de la vivienda, ¿sí? Podemos tener un inversor que cuando esté por debajo del promedio tome energía de la red y la almacene en las baterías, y cuando el consumo está por encima del promedio tome esa energía de las baterías almacenadas y se la entregue a la red, ¿sí? O en este caso al hogar que está conectado obviamente a la red, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos? Que esta gráfica, que está variante en el tiempo, pues ahora sea una constante. Eso beneficia a los equipos que tenemos en nuestra, digamos que conforman nuestra red eléctrica, transformadores, los cables, ya no van a existir esas, digamos que esas potencias perdidas en esos conductores, porque vamos a reducir estos picos, ¿sí? De consumo alto. Entonces, esos cables que están dimensionados para una potencia, digamos que nominal, pues no van a estar expuestos a estos picos. Por lo tanto, el sobrecargo por pérdidas se va a reducir. Para eso serviría. Ahora miremos acá un poquito más específico nuestro diagrama. Entonces, ¿qué dice? Bien, que la corriente, ¿sí? Perdón, que la potencia, pues la potencia debe consumir de la red 52 vatios y entregarle a la red, discúlpenme, sí, y entregarle a la red 86 vatios, ¿sí? Esto simplemente es esta gráfica que nosotros vemos acá, ¿sí? Teniendo en cuenta la desviación estándar de los datos, que es, digamos, una base de datos, entonces digamos que se tiene en cuenta esa desviación. Entonces, mire que existe de las baterías al inversor, ¿sí? ¿Qué características tenemos? Pues podamos almacenar en 72 voltios y del inversor le entrega a la red. Ahora, obviamente, pues la red tiene 120 voltios RMS, tendrá que entregar digamos que acá estamos teniendo en cuenta para el dimensionamiento estos dos datos, ¿sí? Cuánto es lo máximo que debe consumir de la red y cuánto es lo máximo que debe entregarle a la red. Entonces, debe entregarle los 108 vatios. Entonces tenemos acá que la corriente máxima de descarga será de 1.5 amperios, ¿sí? Y la corriente máxima de carga será de 0.87 amperios, ¿sí? Para poder cumplir con estas potencias. Cuando los 108 que le entregue a la red y los 62 vatios, ¿sí?, que consuma de la red, para poder nivelar esta gráfica que vemos acá, ¿sí? Para poder nivelar esta gráfica que tenemos ahí. ¿Listo? Ese es un ejemplo de un inversor. ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué características tiene este inversor? Pues que es bidireccional. ¿Sí? Esas características tiene ese inversor. Es bidireccional. Y acá lo vemos. Es un CSI bidireccional, ¿sí? Entonces, ese CSI bidireccional tiene la capacidad de tomar energía de la red, ¿sí? O sea, mire que la corriente negativa está entrando a la batería o
le entrega energía a la red. O sea, está saliendo de la batería esa energía, ¿sí? Y acá lo podemos ver, mire, la red, el voltaje de la red versus la corriente de la red, o sea, o la corriente de salida del inversor. Uno está en contrafase, ¿sí? 180 grados desfasada para poderle tomar energía a la red, y otro está en fase, ¿sí? Para poderle entregar toda la energía a la red y que no haya desperdicios o no se pierda energía de forma reactiva, ¿sí? Por eso es necesario estar o con 0 grados de desfase o con los 180 grados de desfase para evitar pérdidas de energía de forma reactiva. ¿Cómo se implementó ese CSI? Entonces, primero es un inversor desarrollado en la Universidad Javeriana. ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos obviamente el convertidor. ¿De qué consta el invertidor? Los convertidores de los MOSFET o los interruptores, y la salida, ¿sí? Esa salida está sensada tanto en voltaje como en corriente, ¿sí? Y obviamente la salida pues estará conectada a la red, ¿no? Ese sensado entra a nuestro ADC, ¿sí? Y ese ADC, pues dentro, que es un componente del microcontrolador, tendrá un sistema de control para poder generar de nuevo las señales de conmutación, ¿cierto? Esas señales de conmutación o el ciclo útil para poder modificar la conmutación de los interruptores, ¿sí? Este es este microcontrolador, es este rojo que vemos en pantalla, el sistema de sensado, ¿sí? Y ya, estos simplemente son fuentes de alimentación para, digamos que la lógica del circuito. El algoritmo de control para poder conectarnos a la red. Entonces tenemos un almacenamiento en un vector, ¿sí? De la red, el cálculo del valor RMS de la corriente de la salida, que es el deseado, el cálculo de desfase, ¿sí? De esa corriente que se le está entregando versus el voltaje de la red, y verificar ese desfase, ¿sí? Entonces, lo importante de ese desfase es que compense o que corrija esa corriente y entre en fase o en contrafase, tanto los 180 o los 0 grados, y pues entren en el punto de operación, ¿no? Si dependiendo del set point debe incrementar el índice de modulación o disminuir el índice de modulación o aumentar el índice de modulación, ¿cierto? Ahora, si el desfase es diferente de 0, pues debe corregirlo. ¿Cómo? Utilizando el vector de almacenamiento de la corriente de la salida. ¿Listo? Y ese es el algoritmo. Sencillo, ¿sí? Y acá podemos ver la implementación, ¿sí? Este es el CSI bidireccional, ¿sí? Y acá tenemos cada uno de los componentes, ¿sí? S1, S12, S1. Se utilizaron 16 interruptores, ¿sí? Y acá vemos el espacio de cada uno, ¿sí? 16 interruptores, porque digamos que unos funcionaban para entregarle a la red y otros funcionaban para poder cargar la batería, ¿sí? No es que los 16 funcionaran al tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos acá? Para poder, como es diodo MOSFET, pues el MOSFET necesita conmutar. Para eso existe pues, un driver, unas fuentes de alimentación, unos optoacopladores para no estar, estar aislado del microcontrolador y no dañarlo si se produce algún corto. Igual son diseños que nosotros vamos a hacer. Y este es el montaje final, ¿sí? Entonces, que tenemos, perdón. Entonces tenemos nuestra inductancia de salida, el microcontrolador, el sensado, el circuito y la inductancia de entrada, ¿sí? Recordemos que tenemos por acá una inductancia de entrada, la inductancia de salida,
¿sí? El condensador de salida, que son estos dos de acá, que acá los podemos observar, ¿sí? Son dos porque digamos que por facilidad se divide en dos la capacitancia. Y esa es la implementación, ¿sí? Este es el disipador, ¿sí? Y ese es digamos que el diseño de ese CSI bidireccional que sirve para esa función que se explicó anteriormente. Miremos los resultados. Ese inversor también, o sea, podemos analizarlo aislado o conectado a la red. Estas pruebas son aisladas, ¿sí? Entonces tenemos las condiciones de prueba: 72 voltios de entrada, resistencia de salida de 30 ohmios y un índice de modulación de 0,7. ¿Sí? Primero, acá vemos, esta es la corriente de entrada, ¿sí? Y esta amarilla es el voltaje de entrada, o sea, es un DC. La verde, ¿sí? La señal verde es el voltaje a la salida y la señal azul es la corriente a la salida, ¿sí? Tenemos una distorsión muy baja, este era alrededor el THD de alrededor del 2%, ¿sí? Muy baja, y la morada es la potencia de salida, ¿sí? Entonces tenemos un voltaje a la salida de 120 voltios RMS, una corriente a la salida de 3.22 amperios RMS, una corriente de entrada de 7.83 y una eficiencia alrededor del 82%. ¿Listo? Otras pruebas: va a hacer un barrido en el índice de modulación y verificar cómo se comporta la eficiencia, versus la frecuencia de conmutación. Son, digamos, que pruebas que se pueden hacer. Y tenemos ahora las características entregando energía a la red. Entonces, la azul, ¿sí? La señal verde es el voltaje de entrada, la fucsia es la corriente de entrada, la amarilla es el voltaje de la red y la azul es la corriente que se le está entregando a la red. Está en fase, ¿sí? Está en fase. Y tenemos una eficiencia alrededor del 79%, ¿sí? Había un desfase, digamos que acá dice que 17, pero eso depende del rango donde uno lo ve. Con medidas más exactas se llegó a sobre el 4% de desfase. Obviamente lo ideal es 0, pero pues ahí a veces no se puede lograr. Y acá es recibiendo energía de la red, ¿sí? Recibiendo energía de la red. La amarilla es el voltaje de la red y la azul es la corriente, ¿sí? Que estamos midiendo de la red. Está en contrafase porque pues, no cambia el sentido de las puntas para la medición. Por lo tanto, verificamos el funcionamiento aislado, verificamos el funcionamiento entregando energía a la red, verificamos el funcionamiento recibiendo energía de la red, ¿sí? Ese es, digamos, que las topologías y los diferentes diseños que se pueden realizar para este tipo de convertidores conmutados y aplicados obviamente a energías alternativas, en este caso solar fotovoltaica, que es la especialidad de esta electiva. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz día.